Hola, bienvenido a una semana más de estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección de esta semana es Templanza en el crisol. El versículo para memorizar es San Mateo capítulo 5, versículo 5, palabras de Cristo, ¿no? en el Sermón de la Montaña, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es la capacidad de soportar el daño con paciencia y sin resentimiento. Difícil, ¿no? No significa que debemos someternos pasivamente a situaciones de abuso y violencia sin protegernos a nosotros mismos. La mansedumbre es la capacidad de reaccionar con calma, con reflexión, con inteligencia. La capacidad de buscar una solución o una salida sin devolver la ofensa y sin responder con violencia. Nuestra cultura no valora este tipo de actitud. Por el contrario, valora la altanería como expresión de superioridad. Pero Jesús enseñó y mostró por su ejemplo que hay mucha más superioridad en no hacer hincapié en parecer superior. Hay mucha más madurez en no responder a la misma altura, sino responder con autocontrol, buscando siempre una solución al conflicto y no una simple defensa o retribución. Habrá situaciones en las que el mejor recurso sea simplemente depender de Dios. Esta semana estudiaremos la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre y cómo podemos crecer en esta virtud tan importante y a la vez tan difícil de ser vivida. El título de la lección del domingo es Pan partido y vino derramado. El escritor cristiano Oswald Chambers decía que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. Esta expresión, por supuesto, nos remite a Cristo, cuyo sacrificio está simbolizado por el pan partido y el vino derramado, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta metáfora se refiere a la actitud de quien se sacrifica por el bien de los demás, de los que renuncian a sus preferencias y privilegios personales, ¿no? para bendecir al prójimo. La Biblia está llena de grandes ejemplos de personas que hicieron exactamente esto. Moisés es uno de ellos. Vivió en las glorias del palacio de Egipto y lo dejó todo para identificarse con el pueblo hebreo. Se sometió a las críticas y a la oposición que venían de todas partes en favor de su servicio, en favor del pueblo. José es otro ejemplo, ¿no? Dios lo condujo por un arduo camino de rechazo, traición, esclavitud, separación de su familia. Todo esto para que él pudiera ser utilizado para bendecir y preservar al pueblo de Dios. El mismo profeta Ezequiel fue utilizado como modelo vivo de lo que Dios haría por su pueblo en medio del sufrimiento. Por ello, el propio profeta fue sometido a mucho sufrimiento, además del pan partido y el vino derramado para bendecir a los demás. ¿Eres consciente de que Dios puede utilizar tu sufrimiento, tus pruebas, con el propósito de usar tu persona o tu historia para bendecir e inspirar a otras personas? Entonces, consciente de esto, no te desanimes ni pierdas la esperanza. Dios hará que tu dolor, que tus pruebas sean una bendición para ti y para muchas otras personas. A menudo digo que Dios hace de nuestras mayores pruebas nuestro mejor ministerio. El título de la lección del lunes es Interceder pidiendo gracia. A menudo se recuerda a Moisés por su paciencia y por ser un gran líder. Pero una de las características más destacadas que Moisés poseía era su constante disposición a interceder ante Dios en favor de alguien. Cuando su hermana Miriam le criticó y se vio afectada por la lepra, Moisés intercedió por ella y Dios la curó. Cuando el campamento de los hebreos fue invadido por serpientes venenosas,
Él intercedió y Dios proporcionó la liberación. Durante una batalla muy difícil, Moisés subió a una montaña y levantó su brazo en una actitud de intercesión. Y entonces el ejército de Dios ganó la batalla. Pero sin duda, la intercesión más notable que hizo Moisés fue cuando el pueblo comenzó a adorar un becerro de oro mientras él estaba en el monte Sinaí recibiendo las mismas tablas de la ley. Dios propuso entonces a Moisés destruir al pueblo rebelde y hacer de él, de Moisés y de sus descendientes, una grande y poderosa nación. Una propuesta muy seductora, ¿no? Pero Moisés apeló a Dios para que considerara tres cosas importantes. Los tres argumentos de Moisés ante Dios. En primer lugar, Israel era el pueblo de Dios que Dios había liberado de Egipto. En segundo lugar, Dios debía preservar su propio honor. De lo contrario, los egipcios podrían acusarle de ser malvado. Mira, que Dios es este que libera su pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. Y el tercer argumento, ¿no? Y por encima de los demás, estaba en juego el pacto de Dios con su pueblo. Las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob debían cumplirse. Y entonces ante estos fuertes argumentos Dios cedió, ¿no? Y preservó el pueblo. Y Moisés seguramente fue aprobado en la prueba que tuvo. Así que en ese pasaje hay dos grandes lecciones. La compasión de Dios por un pueblo que merecía el castigo y el poder de la intercesión de un hombre, la eficacia de la oración. La actitud de Moisés nos muestra que la desobediencia y la rebeldía son oportunidades para la demostración de perdón y gracia. La gracia es esto, es el ofrecimiento del amor y el perdón a los que han hecho el mal y no merecen ser perdonados. Moisés actuó aquí como un tipo de Cristo, un representante de Cristo, ¿no? El que prefirió salvar a los pecadores antes que recibir honores para sí mismo. Esa es la verdadera mansedumbre. Que el Señor te bendiga y te dé esta experiencia. El título de la lección del martes es Amar a los que nos hieren. Una de las difíciles exigencias del Evangelio es amar a los que nos hacen daño, amar a nuestros enemigos. Es importante que entendamos este tema correctamente. En primer lugar, debemos entender qué es el amor bíblico. En la Biblia, el amor tiene mucho más que ver con las actitudes que con las emociones. En nuestra mentalidad occidental moderna, el amor tiene una connotación sentimental, no romántica. No es así en la Biblia. El amor bíblico está más en la cabeza, ¿no?, que en el corazón. Se mide mucho más por lo que decidimos, por lo que elegimos, ¿no?, por lo que hacemos, que por lo que sentimos. Así que amar a los que nos hacen daño, a los que nos hieren, no es una exigencia de Dios para tener un sentimiento positivo de afecto hacia las personas que nos hacen daño. No es eso. Si alguien te ha hecho mucho daño, es natural y es aceptable que tengas un mal sentimiento cuando estás cerca o cuando piensas en esta persona. No tienes toda la culpa de ello. No tenemos un control total sobre nuestras emociones. La propia Biblia dice, airaos y no pequéis. El pecado no es la ira. El pecado es lo que puedes hacer motivado por la ira. Otro concepto equivocado, erróneo, es que un cristiano tiene que ser manso como para no reaccionar nunca ante las ofensas y a los malos tratos. La Biblia no lo exige. No es esto que nos pide la Biblia. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos la obligación moral de protegernos contra las ofensas y las agresiones. A menudo eso requerirá separarse e incluso distanciarse de las personas que no son tóxicas. Pero en medio de todo eso, debemos amar a estas personas. ¿Qué es este amor? Como ya he dicho, es nuestra actitud hacia ellos.
En primer lugar, nunca buscar la venganza. Y en segundo lugar, tratarlos con respeto y dignidad. Aunque mi sentimiento no es el mejor hacia una persona, siempre estaré dispuesto a tender la mano y a ayudar si hay una necesidad. Seguro que no voy a invitar a mi enemigo para comer una pizza en mi casa, pero si llama a mi puerta, si toca mi puerta con hambre, habrá un plato de comida en mi mesa. De esta manera es posible amar a los que nos hacen daño. No significa tener un sentimiento positivo porque no tenemos control sobre nuestros sentimientos. Significa tener una actitud positiva. Piensa en esto, especialmente si hay una pendencia, un desacuerdo entre ti y alguien que te ha herido en tu vida. Que el Señor te dé la verdadera mansedumbre. El título de la lección del miércoles es Una boca cerrada. La lección de hoy tiene una aparente contradicción con lo que hablé en la lección de ayer. Yo dije que amar a los que nos hacen daño no significa someterse a situaciones violentas, degradantes, sino que tenemos que protegernos de estas personas. Y la lección de hoy nos trae el texto de 1 Pedro capítulo 2, donde el apóstol exhorta a los siervos, a los esclavos, a no reaccionar ante el maltrato de sus señores, pues esto es agradable a Dios. Pues bien, la exhortación tiene aquí un contexto histórico-cultural. En ese contexto, un esclavo no podía ni siquiera volverse contra su amo, pues le costaría la vida. Lo que el apóstol está diciendo o está haciendo aquí es dar una palabra de consuelo y motivación a los que estaban sufriendo estas cosas. El principio que extraímos de esta exhortación de la Biblia es que Dios recompensará a quienes estén dispuestos a sufrir sin rebelarse y sin devolver mal por mal. Dios está atento a eso. Jesús es el gran ejemplo de alguien que sufrió y no devolvió mal por mal. Se sometió a los sufrimientos porque tenía el propósito superior de salvar a la humanidad. Su sufrimiento y muerte fue el pago por nuestros pecados. Así que cuando sufras injustamente, primero recuerda que Dios está observando, está mirando. Tarde o temprano Él hará justicia en tu vida. No hay que reaccionar pagando la misma moneda, ¿no? el mismo mal. Sí, hay que protegerse de las situaciones de violencia y degradación, pero no hay que vengarse ni hacer daño a nadie. Hay un dicho en mi país que dice, los mosquitos no pueden entrar por la boca cerrada. Muchas veces lo mejor a hacer es cerrar la boca y dejar en las manos de Dios. El título de la lección del jueves es Nuestra roca y refugio. Las personas altivas, orgullosas y autoritarias dan la imagen de ser personas muy seguras de sí mismas, ¿verdad? Hace algún tiempo vi un estudio que demostraba que los líderes empresariales que se enfadan con facilidad, que pierden la paciencia, son considerados y vistos como más eficaces. Sin embargo, esto es una gran ilusión. Se ha demostrado que el orgullo y el autoritarismo suelen ser síntomas de complejo de inferioridad y de baja autoestima. Este sentimiento de inferioridad se disfraza a menudo con el exceso de autoridad y el miedo a la competencia. La arrogancia y la agresividad denuncian la falta de seguridad y aceptación que estas personas sienten. Los líderes así suelen rodearse de gente débil para no sentirse amenazados. Son centralizadores y sienten envidia cuando los demás tienen éxito. Por otro lado, a diferencia de lo que la gente piensa, la humildad y la mansedumbre son atributos de los fuertes, de los que no necesitan demostrar nada a nadie, de las personas que se sienten seguras de sí mismas y dependientes de Dios. Esta seguridad permite a estas personas ser líderes sin ser autoritarios, ser eficientes sin ser agresivos, ¿no? Ser eficaces sin miedo a ser superados por los otros. Los líderes así
se rodean de gente capaz, dan oportunidad al desarrollo de otros y se alegran del éxito de los demás. Dios utiliza los crisoles de la angustia y la prueba para quebrar nuestro orgullo y hacernos estas personas humildes y mansas. Especialmente en los últimos días, tú lo sabes, ¿no? Dios hará una obra especial para preparar a su pueblo. Y esto, ¿te acuerdas, no? Esto implicará persecución, angustia y sufrimiento para que podamos aprender la humildad y la mansedumbre. En estas horas difíciles, Dios será nuestra roca y nuestro refugio. Muy bien, ahora por favor colabora con este ministerio suscribiéndote a nuestro canal si todavía no has hecho y ayudando a difundir nuestros vídeos con tus amigos, tus contactos. ¿Vale? Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós.